sabéis, bueno, curiosamente a Rosaura, que fue la que contactó conmigo, y a Choli, que es con el que después pude hablar por la oportunidad de estar aquí con vosotros, bueno, compartiendo este inicio de jornadas que yo os deseo que sea muy feliz y que empecemos con buen pie, ¿no? Os agradezco también el tema que habéis elegido, porque lo importante no es que esté yo aquí, sino que se hable de los valores. Y me parece que es importante porque, como habéis visto por los medios de comunicación, esto de la ética está de moda. Y bueno, yo diría más bien que lo que está de moda es la ausencia de ética. Todo el mundo dice que nos falta ética, o estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo, todo el mundo se tira los trastos. Y si habéis seguido, pues la prensa, pues cuando la política va mal, siempre sale alguien que dice, aquí lo que falta son políticos éticos. Cuando va mal la economía dicen, ojalá tuviéramos empresarios morales. Cuando va mal la prensa dicen, necesitamos un código de conducta, pues como el que han hecho los periodistas de Barcelona. En fin, la gente está haciendo códigos de conducta, orientaciones morales, diciendo que cuando seamos todos éticos vamos a ser muy felices, pero que por desgracia parece que en este momento falta mucho de ética. Bueno, eso es una moda, y yo lo que querría decir es que me parece que no debería ser solo una moda, sino que la ética es una necesidad. Y que si algún día los medios de comunicación dejan de hablar de la ética, pues no por eso dejará de ser una necesidad. Y que quisiera empezar esta charla pues con mayor o menor fortuna, intentando mostrar por qué es una necesidad y por qué además es necesario educar en valores. Evidentemente la educación es una tarea fundamental. Todo el mundo también dice, ya veis que todo está de moda, todo el mundo dice, la economía va mal, pero si hubiera un cambio cultural sería fantástico, porque dicen, el secreto es la cultura. Pues yo creo que el secreto es la cultura. Efectivamente creo que desde la cultura sería más bien posible en muchas ocasiones cambiar la distribución económica, pensar en una distribución más sensata, etcétera. Creo que nos falta cultura, creo que nos falta ética, y que eso es una necesidad, esté o no esté en los medios de comunicación. Y que es una necesidad que entra en principio por la educación. ¿Qué pasa con los valores en el terreno de la educación? Yo no sé, pero me da la impresión por la edad media que veo, que me temo que es la mía, y hay alguna gente más joven, pero me temo que es la mía, que hay por ahí una serie de gentes de la generación que este año se celebra el mayo del 68 famoso, gentes más o menos de la generación del 68 con ideales, con utopías, que ahora de pronto se encuentran desencantadas, y mucha de esa gente está en la educación. Los ideales podían ser diversos, podían ser de tipo marxista, podían ser de tipo religioso, pero era una generación con ideales fuertes, y parece que hoy en día nos encontramos muchos de nosotros en la educación y nos encontramos con cierto desencanto diciendo que ha sido de nosotros. No solo es que tenemos ganas, no solo es que, sino que todo aquello parece que se nos ha venido a tierra. Yo voy a empezar brevemente por decir un par de palabras en torno a lo que yo creo que han sido las causas de este desencanto moral. Todo el mundo habla del desencanto político, yo voy a hablar del desencanto moral, claro que es lo que a mí me importa, y empezar diciendo cuáles creo que son las causas. Después supongo que hay un coloquio, me imagino, ¿no?, en el cual pues completamos, discutimos y hacemos lo que haga falta, y a partir de ese desencanto hablar de cómo yo creo que podemos remontarlo y debemos remontarlo, porque siempre creo que lo que hay que hacer es proponer caminos de solución y no quedarse nada más en el desengaño y en todas estas cosas que también están de moda. ¿Por qué desencanto moral en relación con el desencanto político y muchos más? A mi modo de ver, yo solamente voy a nombrar dos factores que me parecen fundamentales. El primero de ellos es el fin del nacionalcatolicismo, y el segundo de ellos sería la caída de los países del este. Podría haber más, pero creo que son dos bastante significativos. ¿En qué sentido? El primero sería el fin del nacionalcatolicismo, que como todos sabéis, pues era un tipo de sistema político que, en relación con un confesionalismo de carácter religioso católico, de un cierto catolicismo, trataba de resolver problemas políticos remitiéndose a la religión. Este fue un tema presente durante toda la época franquista, una época nacional católica, y en esa época parecía que las cuestiones morales ya estaban resueltas, porque todo el mundo se podía remitir a un código moral único. En realidad, cuando se hablaba de moral, en último término, todo el mundo decía, bueno, esto ya está resuelto, porque hay un magisterio competente que dice que es lo que hay que hacer en cuestiones morales y no hay más que remitirse a ello.
Y en el fondo, como a la gente le suele hacer bastante ilusión que los problemas se los tengan resueltos, pues descansaba de alguna manera, excepto los inquietos, en que las cuestiones morales ya tenían su magisterio adecuado. La Constitución del año 78, que con el decreto de libertad religiosa puso fin al Código Moral Único. Ya con la libertad religiosa no había un solo código moral católico, y la gente empezó a preguntarse, se empezó a formular esa pregunta que muchos han hecho, de que si Dios no existe, todo está permitido. La famosa afirmación de Dostoyevsky, muchos dijeron, si ya no hay moral católica, ya no hay moral. Yo no sé si lo habéis oído, yo desde luego lo he oído mucho. Daba la sensación de que si no había un sustento religioso para la moral, ya no podía haber un tipo de moral cívica. Ese fue una especie de desencanto, de desorientación. ¿Qué pasa? ¿A rey muerto, rey puesto? ¿O nos hemos quedado en un periodo de interregno, en un periodo de anarquía? Ya no hay moralidad. Yo creo que la segunda gran crisis vino con la caída de los países del este, en la que habían cristalizado muchos ideales de otros sectores también utópicos, porque la utopía era lo que movía todas aquellas ideas, y otra serie de ideales van al traste cuando la gente dice las utopías, tal como se habían pensado, económica, política, etcétera, parece que ya no tiene vigencia, parece que nos hemos quedado sin ideales utópicos a los que atenernos. Y entonces va apareciendo ese mundo del desencanto, y como ha dicho muy amablemente, en la presentación, efectivamente, La moral del camaleón, el libro La moral del camaleón, es un poco la resultante en el título de todos estos desencantos. ¿Qué queda de todos esos ideales? Pues decía Nietzsche, digo yo en el libro, lo recuerdo porque me parece interesante, decía Nietzsche que estábamos asistiendo al final de la moral del camello, que es la moral de los pesados deberes, etcétera. Que después de eso iba a venir la moral del león, que es el que no dice yo debo, sino yo quiero, el que se afirma. Y que por último vendría la moral del niño, que es la moral del yo soy, la moral inocente del juego, sin responsabilidad y sin culpa. Y yo decía en el libro que me parece que Nietzsche era un optimista cósmico, porque lo que ha venido no es nada de eso, sino el camaleón, que dice sencillamente yo me adapto. Entonces, en las distintas situaciones vemos que lo que está triunfando es un pragmatismo de adaptacionismo a la situación con tal de conseguir lo que uno pueda mejor para sí. Esa situación parece que es la que estamos viviendo ahora, parece que estamos en una situación de ese pragmatismo camaleónico, una situación, en definitiva, de indiferencia moral. Si alguien me hace sociología de la moral, pues es posible que cuando empiece a ver qué es lo que pasa, a lo mejor lo que pasa es eso. Pero yo voy a pasar a un segundo punto, que es el de la contradicción, lo que a mí me gusta llamar la contradicción de las democracias liberales, no sé si con mayor o peor acierto, la contradicción de las democracias liberales. Porque en nuestro tiempo hay una contradicción entre lo que pasa y lo que creemos en cuanto a la conciencia moral que debería de pasar. En definitiva, nosotros vivimos en democracias liberales que se rigen por una constitución en la que en definitiva se están plasmando los valores morales de una sociedad. Y hay una contradicción enorme entre los valores morales que se plasman en la Constitución y lo que pasa, que es una transgresión constante de esos valores. Pero claro, aquí hay una cosa muy importante, y es que la realidad, la democracia real, tanto que se habla de socialismo real, no sé qué real, la democracia real no solo es lo que pasa, sino también esos valores que están en las constituciones y que están, de alguna manera, intentando legitimar la política, intentando fundamentar el derecho e intentando basar la moral. Eso es también realidad. Porque lo real no solamente, y eso a mí me importa mucho destacarlo, lo real no es solamente lo que está pasando, sino aquellos conceptos, criterios y valores morales que estamos utilizando para legitimar lo que pasa. En definitiva, nuestra política se legitima sobre unos valores. Nuestro derecho se fundamenta en unos valores. Y esos valores están reconocidos expresamente en una Constitución, lo cual quiere decir que también son realidad nuestra y que no se pueden explicar nuestros países sin esos valores. Luego, puede que haya un desencanto sociológico
pero desde luego hay también un componente real de valores en nuestras democracias liberales. ¿Cómo se lleva adelante esos valores? ¿Tienen algún sentido esos valores? Cuando después del 78 la gente decía, si Dios no existe, todo está permitido, había quienes pensaban que lo que había venido era el pluralismo moral y había quienes pensaban que lo que había venido era el politeísmo. Bueno, a mí me interesan mucho esas dos palabras, porque politeísmo moral quiere decir en definitiva que en el terreno de las jerarquías de valores cada quien tiene su Dios y no es posible ponerse de acuerdo. Politeísmo era la expresión que utilizaba Weber, politeísmo axiológico, para decir, después de todo el proceso de modernidad occidental, lo que ha venido en el mundo del valor es un politeísmo. ¿Qué quiere decir un politeísmo? Que cada quien opta por una jerarquía de valores y no es posible ponerse de acuerdo unos con otros porque esas jerarquías son inconmensurables. Yo quería lanzaros una pregunta que me parece importante. ¿Lo que hay en España, por ejemplo, es politeísmo o es pluralismo? Politeísmo querría decir que no hay posibilidad de encontrar entre nosotros ningún tipo de acuerdo, sino que cada quien opta por una jerarquía de valores y nadie puede discutir aquella por la que ha optado porque las jerarquías son inconmensurables. Pluralismo querría decir que hay algunos acuerdos básicos y sobre esos acuerdos básicos se construyen unas diferencias, que es lo que en definitiva enriquece, unas diferencias que se respetan precisamente porque hay unos acuerdos básicos. Si fuera verdad el politeísmo, si fuera verdad en definitiva lo que predican las morales del camaleón, del no sé qué, del pragmatismo, de cada uno a la suya, entonces lo que no tendría ningún sentido es que empezáramos unas jornadas sobre escuelas públicas en las que se pretendiera hablar de valores. Sencillamente porque la escuela pública no tendría ningún derecho a hablar de valores. Si nos tomamos en serio el politeísmo, si hubiera verdaderamente politeísmo, si no fuera posible que hubiera un cierto acuerdo porque se pudiera discutir sobre lo moral racionalmente y se pudiera llegar a acuerdos. Si eso no es verdad, entonces en definitiva no tiene por qué haber educación en valores. Otra cosa es que lo que estemos viviendo sea un pluralismo. Y un pluralismo en definitiva quiere decir que hay acuerdos en unos mínimos, aunque haya diferencias ricas en lo que yo llamaré luego las morales de máximos. Y en ese sentido el pluralismo lo que permite es, sobre la base de unos acuerdos de mínimos que todos compartimos, construir una tolerancia sobre los máximos, que es una tolerancia de diferencias que en definitiva enriquece. La pregunta entonces que yo os haría después de todas estas cuestiones es, ¿estamos en una situación de pluralismo o de politeísmo? Os la dejo para el coloquio, pero como a la que me toca hablar es a mí, pues en definitiva yo voy a dar cuál es la opción que me parece. Yo creo que estamos en una sociedad pluralista, y estamos en una sociedad pluralista, y por eso tengo que confesar que me fastidia soberanamente cuando la gente empieza a decir que eso de la moral es muy subjetivo, me pone los nervios de punta, sencillamente porque en cuanto empiezas a hacer una pequeña prueba, nadie está de acuerdo en que lo moral sea muy subjetivo. Bueno, yo solo pongo en clase, y cuando los alumnos empiezan a decir que eso es muy subjetivo, uno dice, bueno, pues cuando vengas a revisar la nota, yo te voy a decir que mi noción de justicia es mi noción de justicia, que la tuya es la tuya, y que como esto es muy subjetivo y yo tengo la sartén por el mango, pues a ver qué vamos a hacer. Y entonces todo el mundo salta y dice, ¿qué vale? Eso es injusto. Y dices, ¿tú ves? Pero si ahora empezamos con la historia del subjetivismo, empezaremos otra vez con que tú tienes una idea y yo tengo otra, y que en definitiva o lo resolvemos por la fuerza física o lo resolvemos por la fuerza del estado en el que uno se encuentra. Y como yo hoy por hoy soy la que pone las notas, entonces tú te aguantas. Entonces todo el mundo dice, eso no puede ser, y uno empieza a entender que esto de la moral es menos subjetivo de lo que parece. Cuando la gente empieza a decir que hay corrupción, supongo que será que piensa que no es todo muy subjetivo, porque si no sería sumamente respetable que haya gentes que se quieran beneficiar y que quieran favorecer sus intereses privados. Y entonces todo el mundo sabe que entonces es corrupción. Pues ¿por qué es corrupción? Si es tan subjetivo, y así podemos ir con un largo etcétera. La moral no es tan subjetiva. Habrá que ver qué hay, y a mí eso es lo que me importa y lo que quería que hoy, si os parece, comentáramos,
¿Qué quiere decir eso del pluralismo? Si pluralismo quiere decir que todo en moral es muy subjetivo, de tal manera que no podemos llegar a ningún acuerdo, o si pluralismo quiere decir que sí que se puede y se debe llegar a unos acuerdos básicos, y que el pluralismo está más bien en otro tipo de diferencias que se respetan desde lo que se admite en la base. Naturalmente yo sí creo que estamos en una sociedad plural y por lo tanto pienso que la educación pública en valores es posible. Es posible y además me parece que es necesaria. Porque si no se hace, lo que va a ser imposible es que se mantenga ningún tipo de sociedad democrática. Eso como mínimo. No hay una sociedad democrática ni puede mantenerse si no hay determinados valores que se van introduciendo en la educación, y yo voy a decir cómo luego, porque desde luego lo que no me parece que sea de recibo es la indoctrinación, sino más bien me parece que otras cosas bastante más interesantes que favorecen el desarrollo democrático y favorecen el desarrollo del individuo, que es en definitiva lo que nos interesa. En este sentido, la pregunta, cuando uno se dice ¿tiene sentido educar en valores? Yo creo que la pregunta que mucha gente se hace hoy, sabéis que los griegos hacían aquella pregunta tan bonita de ¿es posible enseñar la virtud? Era una pregunta hermosa, pero yo creo que es una pregunta que hoy en día ha decaído bastante. La gente ya no se pregunta si es posible, sino la gente lo que se pregunta es ¿vale la pena enseñar la virtud? ¿Vale la pena? Yo creo que es una pregunta que se hace una sociedad, se la haga explícitamente o no. En el fondo creo que lo que pasa es que muchos padres, maestros, etcétera, en el fondo, no digamos políticos, en el fondo están convencidos de que no vale la pena enseñar la virtud. Y cuando uno va a los programas educativos, lo que ve es que se trata de educar a los niños como individuos diestros, como individuos hábiles. Se trata de hacer individuos hábiles que dominen técnicas, que dominen toda suerte de habilidades para que, dicho entre comillas, para que sepan defenderse en la vida, que en definitiva es lo que importa, que sepan defenderse en la vida. Lo de la cuestión de la moralidad es algo que se dice de vez en cuando para quedar bien, pero que en el fondo parece que no se lo cree casi nadie. Y bueno, parece que no se lo cree casi nadie porque no parece que haya mucha preocupación por educar específicamente en valores. No creo que sea vuestro caso porque precisamente es lo contrario. Habéis querido que empecemos las jornadas hablando del tema de los valores. Pero lo general es, lo importante es crear individuos hábiles, individuos diestros. Eso parece que algunos dicen es cosa de nuestra época, en la que el dominio de la razón instrumental y todas aquellas cosas hace que apreciemos sobre todo la razón instrumental. No, esto es más viejo que la tos. Esto ya lo decían todos los autores que han tenido unos textos preciosos diciendo los padres están empeñados en enseñar a los niños habilidades como si lo importante fuera que dominaran cuáles son los medios para alcanzar cualesquiera fines, y no les preocupa en absoluto enseñarles cuáles son los fines que deberían de ser deseados. Se trata de que dominemos medios, no se trata en absoluto de que consigamos determinar cuáles son los fines buenos a los que se dirigen esos medios. Todo el mundo suele entender que cuando hablamos de individuos hábiles nos estamos dedicando a que a los niños se les quiere educar en el saber científico-técnico. Interno, yo diría que ojalá nuestros niños salieran con un saber científico-técnico impresionante. Me temo que eso también habría que cultivarlo. Pero me temo también que el tema de los fines no le importa a mucha gente y que además a los niños se les educa desde pequeños en otra habilidad, que es la habilidad no solo técnica, sino la habilidad social. Sobre todo los padres, me parece que cuando el niño va a la escuela le dicen, ya sabes con qué amiguitos tienes que ir juntándote, que en este mundo es muy importante tener muchas relaciones, porque el que tiene padrinos le bautizan. Y entonces el niño desde pequeñito se le educa para que vaya haciendo una tramita de relaciones y sea un hábil técnico y un hábil social. Y entonces los padres dicen, con la destreza técnica y la destreza social ya hemos dejado al niño preparado para la vida. Desde luego me temo que no hemos dejado al niño preparado para la vida, sino que, por lo menos a mi modo de ver, la educación no consiste en formar individuos hábiles, hombres diestros, sino en tratar de formar personas íntegras. Para hablar de esto de las personas íntegras, creo que tendríamos que hacer
un largo recorrido del que no sé si vamos a tener tiempo. ¿Cuánto tiempo me dais? ¿El que quiera? No, porque una hora, porque es que según el tiempo metemos unas pocas cosas más o menos. Yo a la hora de hablar de personas íntegras, quisiera recordar distintas acepciones que me importan mucho de lo que es el término moral y los valores morales. Entonces voy por ir diciendo, primero entiendo que estamos en una época de desencanto, ya he dicho por qué razones creo que estamos en esa época. En segundo lugar, creo que hay una contradicción en las democracias reales entre ese desencanto y lo que son los valores que están a la base de las constituciones democráticas. En tercer lugar, creo que la única manera de mantener una democracia es por medio de la educación en valores. Ahora diré qué valores me parece que son. Y en cuarto lugar, y me parece muy importante, esa educación no solamente está dedicada a hacer ciudadanos democráticos, sino a hacer personas íntegras. Y digo de las personas íntegras porque si no parece que en la educación lo que queremos hacer es buenos ciudadanos. Y creo que el hombre, además de ciudadano, además de productor, además de muchas otras cosas, es, digamos, radical y nuclearmente una persona que pertenece a una sociedad civil y puede tener, o dedicarse a una dimensión política, etcétera. Tiene una dimensión política innegable, pero es radicalmente una persona. Y me parece que es fundamental la idea de la creación de personas íntegras. Y para esto de las personas íntegras, yo recordaría por lo menos tres acepciones del término moral, porque la moral, como vosotros sabéis, es una cosa muy desacreditada. El término moral suena muy mal. La verdad es que todo el mundo emplea ética, no sabiendo muy bien por qué, sino porque deje de sonar tan mal. Eso de ética suena más secular, suena más científico, suena menos. A mí siempre me gusta recordar ese ejemplo de que precisamente aquí en las playas de Valencia pues había una policía que se llamaba La Moral y era la que iba cuidando de que los bañistas fueran decentes. Con lo cual la idea que tenía de la moral era una idea, pues ya comprenderéis, pues bastante deprimente, ¿no? Entonces, unido eso a la obsesión por toda suerte de prohibiciones en relación con el sexto mandamiento, cuando a la gente se hablaba de moral ya se sabía qué quería decir eso de la moral. Claro, cuando la gente nos hemos dedicado a ocuparnos de estos temas, pues todo el mundo se ha sentido obligado a cambiar el nombre y llamarle otra cosa que estuviera menos en uso para demostrar que estábamos hablando de algo distinto a cómo tiene que llevar la gente la ropa, que ya se apañará. Entonces, para decir algo distinto, la gente empezó a hablar de ética. Yo por ética os confieso que entiendo filosofía moral, pero vaya, no voy a entrar en la discusión de los nombres. Ahora me voy a referir a la palabra moral en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la palabra moral hay que salvarla del abismo en el que ha caído, y por eso querría recordaros que moral quiere decir, en definitiva, estar alto de moral o estar bajo de moral. Es algo que empleamos todos en el lenguaje cotidiano y en sentido deportivo. Y estar alto de moral es estar en forma, tener agallas como para responder a los retos que nos propone la vida. Alguien que está desmoralizado, alguien que está de bajo tono, es alguien que no tiene ganas de nada, que al menor problema se desfonda, que está triste, alicaído, que está próximo a ir al psicólogo argentino o al psiquiatra o algo por el estilo. Estar desmoralizado, en principio, no es buena cosa. Estar alto de moral es buena cosa porque uno está entonces emprendedor, con ganas, con ilusión. Yo creo que hay que recuperar este sentido del término moral y por eso hablo de personas íntegras en este sentido. Creo que hay que intentar formar gente con ilusión, con ganas de lanzarse adelante, no bajos de ánimos, con agallas, vaya, para enfrentarse a lo que venga, porque vienen muchas cosas, los retos ecológicos, los retos no sé qué, y no los pueden pescar desmoralizados, ni individual ni socialmente. Entonces yo creo que formar moralmente, en principio, es levantar el ánimo de la gente. Por eso creo que es importante, y por eso quería hablar de 2 o 3 acepciones del término moral, recordar que el primer principio de una moralización es el de la autoestima. El de la autoestima, sobre la que tanto se trabaja en pedagogías, el de conseguir que el niño, el individuo,
sea alguien que tenga una estima de sí mismo y de sus propios proyectos. Si hay alguien que no estima su propia capacidad y sus propios proyectos, es alguien que está absolutamente desmoralizado y no tiene ganas de emprender nada. Por eso la autoestima es uno de los elementos fundamentales, uno de los valores en los que creo que todo pedagogo tiene la obligación y todo enseñante tiene obligación de formar. Pero obviamente la autoestima, como todo el mundo comprenderá, va ligado de alguna manera a la heteroestima, porque en definitiva nacemos en un diálogo, somos dialógicamente, ¿qué se dice? Y es difícil estimarse a sí mismo si no es porque uno percibe la estima que otros tienen de uno mismo. Yo voy a defender, para cuando vaya acabando, un tipo de ética para la educación que es lo que se llama la llamada ética dialógica, la llamada ética del diálogo. Desde el punto de vista de la ética dialógica, los hombres tomamos conciencia de nosotros mismos desde un diálogo en el que nos reconocemos recíprocamente como personas. Y nadie es capaz de estimarse a sí mismo si otros no empiezan a él por estimarlo. Sabéis que muchos de los problemas que tenemos desde el punto de vista social son precisamente problemas de gente que no ha percibido nunca la estima de otros o que la ha percibido en muy escasa medida. Y cuando alguien no percibe la estima de otros, rara vez se autoestima, y cuando no hay estima propia, tampoco hay moralidad, tampoco hay proyectos y ganas de emprender algo en la vida. Estos serían los primeros valores que yo nombraría, para ir completando con otros dos de otras tradiciones éticas, que serían el valor de la autonomía y el de la solidaridad. Si se trata de los valores en la educación, yo, para empezar estas jornadas, iba a reducirme únicamente a hablar de la autoestima y heteroestima, de la autonomía y de la solidaridad. La idea de autonomía, como sabéis, esta idea de la moralidad, de estar alto de moral, viene de una tradición española precisamente, que es la tradición de Ortega, Aranguren, etcétera, que desgraciadamente está poco conocida, pero creo que habría que cultivar. La idea de la autonomía viene de una tradición fundamentalmente germánica, en la que se empieza a hablar, la tradición kantiana, etcétera, de que los hombres son seres capaces de darse sus propias leyes y que no tienen, por lo tanto, por qué someterse a leyes ajenas. Creo que el segundo valor fundamental que yo diría en la educación sería el valor de la autonomía. Y por eso hablaba yo antes de que no se trata de indoctrinar, no se trata de inculcar, porque quien trata de desarrollar la autonomía lo que tiene que hacer es ayudar a ese desarrollo, ayudar a que la persona pueda autolegislarse y no imponerle nada, porque precisamente eso es justo lo contrario de lo que sería el desarrollo de la autonomía. Otra cosa es que en la época infantil el paternalismo sea más o menos inevitable, pero no con vistas a mantenerlo siempre, sino a paulatinamente ir perdiendo peso de paternalismo para que se vaya desarrollando la autonomía. Por eso decía antes que me parece que desarrollar en esos valores es desarrollar para una sociedad democrática, pero sobre todo desarrollar personas íntegras, porque a la vez que la persona se hace persona a través de la autonomía, se hace también posible miembro de una sociedad democrática. La autonomía, por otra parte, es inseparable de otro tipo de valor, si es que la queremos para todos, que sería la solidaridad. En definitiva, no hay posible desarrollo de la autonomía de todos los individuos si no es a través de unas relaciones de solidaridad. Sencillamente porque estamos en sociedades, y lamentablemente esto siempre lo estaremos, en las que la dotación de todos los individuos no es la misma. Ni la dotación económica ni la dotación social es la misma, y o se practica la solidaridad o en definitiva no hay manera de conseguir que se pueda desarrollar la autonomía de todos, con lo cual la autonomía resulta inseparable de la solidaridad. A mi modo de ver, la manera más adecuada de expresar estos valores se realiza hoy a través de este tipo de éticas que he nombrado antes, que serían las llamadas éticas del diálogo.
La ética del diálogo, yo os hago el favor de no contaros todo el rollo del entramado teórico, que sería toda la cuestión de la pragmática formal y todas aquellas cuestiones, sino que voy a nombrar los rasgos fundamentales que me parecen más importantes para el caso de la educación y para que después los podamos discutir en el diálogo. La ética dialógica nació en los años 70 de este siglo. Los autores fundamentales son Apple y Habermas, pero ahora tiene representantes en todos los países, sobre todo en América Latina, tiene un gran éxito, pero también en Europa. Y para la ética dialógica, el gran descubrimiento que hacemos es el de que la razón humana es una razón dialógica, es una razón en diálogo, que nunca puede determinar, que se da cuenta de que nunca nos es posible determinar a nosotros si una norma es moralmente correcta, si no es a través de un diálogo que mantenemos con todos los afectados por la norma, diálogo que tiene que intentar revestir condiciones de racionalidad. La cuestión entonces es, para saber de normas morales, un hombre no tiene más remedio que establecer una relación dialógica, relación que tiene que extenderse a todos los afectados por la norma, de tal manera que al final se decida si la norma es o no correcta después de un diálogo celebrado en condiciones de simetría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en principio no suponemos que haya ninguna norma con contenido que todo el mundo tenga ya que compartir. Partamos del punto cero. Vamos a construir nuestra sociedad. Cuando alguien va a construir una sociedad desde el pluralismo moral, cuidado que esto es importante, se lanza sin paracaídas. Si construimos desde el pluralismo moral, no hay normas con contenido que ya se compartan, sino que se decidirá qué normas son moralmente válidas a través de un diálogo entre todos los afectados por la norma, de tal manera que al final los afectados digan si dan su consentimiento a la norma, habiendo podido discutir en condiciones de simetría. Eso quiere decir, a mi modo de ver, que quedarse en una sociedad pluralista quiere decir que hemos llegado al tiempo de lo que se llama las responsabilidades. El futuro es nuestro, pero también es moralmente nuestro. No hay ningún magisterio que vaya a decir qué es lo moralmente correcto, pero no solo ningún magisterio eclesiástico, tampoco ningún magisterio político. Yo no sé por qué la gente se empeña en que los políticos tienen que dar un ejemplo especial de moralidad. Los políticos tienen que hacer su tarea, pero no son agentes de moralización. Quienes tienen que decidir moralmente ahora somos nosotros. Es decir, los afectados por las normas morales tienen que decidir si les parece que las normas serían normas correctas. Pero para decidir semejante cosa, lo que hay que emprender es un tipo de actitud muy especial. Y de ahí que, a mi modo de ver, la ética dialógica, que es la que yo propondría como ética democrática y que es la que yo modestamente propondría como ética para la educación moral, sea, a mi modo de ver, sobre todo una moral de actitudes. Lo fundamental es qué actitudes llevamos los hombres a la hora de tratar de determinar la corrección de normas morales. Empiezo por otro sitio si queréis. ¿A alguien le importa discutir en serio sobre la corrección moral de normas? Es una pregunta que ya os hago. Entremos dialógicamente. ¿A alguien le interesa discutir sobre un tema si es moralmente correcto? Vamos a un debate de la televisión. Poned el tema que queráis. Como diría Gregorio Pérez Vargas, puede ser incluso de las cochinadas. Se puede hablar del aborto, no sé qué, ¿no? Esos temas que son los que a la gente le parece ese, la eutanasia, el que sea. Entonces la gente va a discutir sobre el tema. Os pregunto, ¿existe, me refiero en una sociedad democrática, existe algún magisterio infalible que pueda decir si
pongamos, la eutanasia es moralmente correcta, sí o no? ¿No? Estamos en una sociedad pluralista. Estamos en una sociedad pluralista, partimos del punto cero. Bueno, cero en cuanto a actitudes, no. Por eso hablaba de unos mínimos. Porque vamos a tener que entrar en un diálogo. Precisamente el punto primero es que nadie va a imponer su opinión, sino que va a tener que entrar en un proceso dialógico, ¿o no? Todo lo demás subrepticio. Hay que entrar en un proceso dialógico. Y para entrar en ese proceso dialógico, ¿qué os parece? ¿Que hay que querer discutir en serio, con afán de llegar a determinar en último término si la norma es correcta o no? ¿O que hay que entrar ya con la idea preconcebida de que lo que yo ya me sabía, yo ya tenía razón y a mí que me van a enseñar los otros? Claro, si empezamos con yo ya me lo sabía, a mí que me van a enseñar los otros, mal. Eso quiere decir, y la palabra me parece muy importante, que yo no tengo ganas de dialogar en serio. Apple en muchas ocasiones, en sus trabajos, dice cualquiera que quiera dialogar en serio, ahí hay una expresión traidora, en serio. Yo os pregunto, ¿la gente cuando discute sobre cuestiones morales quiere dialogar en serio? No se baja del burro. No se baja del burro. Entonces, punto primero, la gente no se suele bajar del burro. El personal ya lleva una idea preconcebida de qué es lo que cree que va a defender y lo que está dispuesto es a llevar argumentos a la discusión. Pregunto, ¿argumentos? No, más bien sentimientos. A una discusión hay que llevar argumentos. En una discusión hay que entrar en serio, claro, si no, no tiene sentido. A una discusión hay que llevar argumentos, claro, se supone que lo propio de una discusión es llevar argumentos. ¿La gente está dispuesta a llevar argumentos? No, que la gente ya lo tiene todo muy claro. Lo tiene muy claro porque, bueno, se lo han dicho en su determinado grupo, su no sé qué, lo creen estos, los otros, nadie piensa llevar argumentos, sino que todo el mundo lo tiene ya todo muy resuelto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que el debate sea en televisión. ¿Eso es una argumentación? En absoluto. Allí nadie trata de convencerse entre sí. Todo el mundo trata de, en todo caso, convencer al que está escuchando, ¿no? Entonces, a ver cómo el impacto para que al final acabe diciendo lo mismo que digo yo. Y entonces, como todo el mundo sabéis, en los medios de comunicación, lo importante para convencer a la gente son los contenidos de los argumentos. En absoluto. Cuando después se empieza a hacer un estudio del tema, resulta que lo que ha convencido a la gente es que este señor era un señor que sonreía mucho. Porque era un señor que ponía una cara de saber muy bien lo que decía, y entonces la gente dice que efectivamente este sabe lo que dice. O uno que era muy educado, o el otro que daba, ¿no? Y entonces cuando se empieza a hacer el análisis, resulta que, según las últimas encuestas, en los debates políticos, el contenido a la gente le influye en un 7%. El resto es la imagen. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se argumenta en televisión? Y me refiero a los debates políticos y ahora sobre todo a lo que me está importando ahora, que son los debates morales. ¿No? Obviamente morales. Entonces, la gente lleva idea de, primero, llevar argumentos, que todo el mundo lo tiene muy claro. Segundo, la gente lleva idea, nada, allí la gente, los argumentos, los contenidos, eso no se fija nadie. Todo el mundo ya es una fachada, la imagen, lo que la clientela, no sé cuántos. Nadie va con ese, que cuando uno lo dice, que ingenua es la filosofía, con ese afán desprevenido de verdad, ¿no? Que en definitiva es lo que caracterizaría la argumentación y lo que caracterizaría la filosofía. Ir con un afán desprevenido de verdad, diciendo, vamos a ver si llegamos a determinar que esto es correcto. Vamos porque queremos saberlo, ¿no? Bueno, perdón, no quería referirme a queremos determinar, bueno, tenemos afán de determinar si la norma es o no correcta. En absoluto, porque ya tiene claro. Después, porque están politizados un montón de temas y entonces ya todo el mundo sabe que este tema, según uno lo enfoque, se sabe que si el PP, que si el PSOE, que si el tal, bueno, ya se sabe cómo se ubica uno si habla de esto y lo demás allá. Problemas morales con los que todo el mundo ya va, políticamente o clientealmente. ¿Le importa a alguien el tema al final? ¿Le importa llegar a determinar si la eutanasia es o no moralmente
o si el paro, o si la pena de muerte me es igual. ¿Le importa a la gente llegar a determinar si es moralmente correcta o hay un montaje tal que la argumentación, la pobre y débil argumentación, no le importa a nadie? Entonces, no argumentamos. Los unos no argumentan, negocian. Los otros no argumentan, hacen propaganda. Los otros no. Y entonces al final la pobre moral se queda absolutamente desprotegida, porque a nadie le importa determinar si las normas, por así ya, son moralmente correctas. Esto que estoy yo diciendo es muy serio. Es muy serio, porque es que resulta que no hay magisterios. Y como no hay magisterios tenemos que hacerlo nosotros. Y si a nosotros no nos importa, los resultados pueden ser catastróficos. Entonces yo creo que estamos en unas épocas de transición en las que lo que tenemos que ir es dándonos cuenta de qué significa la autonomía. Voy a decir un tópico, el miedo a la libertad que decía Fromm. El darnos cuenta de que si el mundo está en nuestras manos, o nos lo tomamos en serio, o esto va a ser una debacle. Porque de las decisiones que tomemos nosotros, de las conclusiones a que lleguemos, depende todo. Ya no lo resuelve nadie más. Entonces, yo decía que la ética del diálogo, a mi modo de ver, es una moral sobre todo de actitudes. Porque lo fundamental moralmente es la actitud que tenemos que llevar para llegar al cabo a determinar si una norma la consideramos correcta o si un principio, como lo queráis decir, ¿no? ¿Qué tipo de actitud es, a mi modo de ver, la actitud dialógica en la que hay que educar moralmente para que los de ahora y los de mañana construyamos un futuro en que los hombres estemos altos de moral, que creo que sería el tema? A mi modo de ver, la actitud dialógica es la del que, por supuesto, tiene convicciones. Es que claro, la gente se cree, es que no se pueden tener convicciones. Claro que se pueden tener convicciones, pero tener convicciones, hay que tener convicciones racionales. ¿Estáis de acuerdo? Que no es lo mismo una convicción irracional que una convicción racional. Cuando uno tiene convicciones irracionales, claro que acaba en el fanatismo, y cuando les preguntan por qué ha dicho determinada cosa, dicen porque lo digo yo, sencillamente porque no tiene argumentos, o porque lo ha dicho Pepito, sencillamente porque no hay razones. Entonces, ¿hay que partir de convicciones? Evidentemente. A mí me parece, con perdón, una lanzada que yo de Nietzsche de que las convicciones son prisiones. Son prisiones las convicciones irracionales, cuando uno no tiene argumentos detrás. Las convicciones racionales son constituciones de un ser humano que quiere ir por la vida. Pero convicciones racionales quiere decir precisamente que yo tengo razones y que cuando voy a un diálogo saco esas razones, aporto mis razones y que escucho las razones del otro. Y si las del otro me parecen más convincentes, entonces cambio. Me parece, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero hay que ver una obviedad lo difícil que se hace a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, yo con mis convicciones racionales, que las he podido tener, incluso experimentadas, pero yo voy al diálogo no pensando que lo que el otro va a decir va a ser una soberana gansada, sino que lo que el otro va a decir van a ser sus convicciones y que me las razone también. Eso no lo tengo que exigir. No que me diga él porque sí, sino que aquí razonamos todos, sacamos todos argumentos y tenemos que ir con la actitud de dejarnos convencer por el argumento que nos parezca más convincente. Esa sería la cuestión. Claro, todo el mundo dice, bueno, ¿qué quiere decir el argumento más convincente en el terreno moral? Y entonces completo qué es lo que dice la ética del discurso. El argumento más convincente es aquel que avalaría que la norma satisfaga intereses universalizables. Nosotros tenemos siempre la idea de que vivimos en democracias liberales en las cuales se parte de la base de que toda argumentación es una negociación. Negociación quiere decir cada quien lleva sus intereses, hacemos un pequeño chalaneo y al final sale el consenso ese que consiste en que no se está de acuerdo en todo, pero tampoco se está de desacuerdo del todo, sino que hay un toma y daca, ¿no?, con el que todos nos quedamos tranquilos. Yo cuando estoy hablando en el terreno moral no me estoy refiriendo a esos pequeños chalaneos, cuidado. Me estoy refiriendo a que para decidir moralmente, desde el punto de vista de la ética del diálogo, la actitud que hay que llevar es la actitud de búsqueda desprevenida de la verdad, disposición a mostrar los propios argumentos, disposición a encontrar, a escuchar los argumentos
del contrario o del interlocutor, para decirlo mejor, y estar movido por el deseo de llegar a un acuerdo, que consistiría en que tanto él como yo diéramos nuestro consentimiento, porque nos ha convencido la fuerza del argumento. Y nos ha convencido porque defiende intereses universalizables y no intereses particulares. Y lo que nos convence es la fuerza del mejor argumento y no razones externas al diálogo, como todas las que he dicho antes, ¿no? El interés de convencer al tercero, que si entonces te ubican en este grupo o en el otro, que si todas aquellas cuestiones que son razones externas al diálogo, el sobre, la maletita. Estos son razones externas a los diálogos, ¿no? No el criterio de autoridad, porque sí. Entonces la cuestión es, me tengo que dejar convencer por el mejor argumento cuando vea que efectivamente satisface intereses universalizables. En ese momento es en el que la gente da su consentimiento y dice estoy de acuerdo, y ese es el tipo de acuerdo que hay que buscar. ¿A qué compromete? A mi modo de ver, esto es la mejor manera de una autonomía ejercida en solidaridad. La autonomía ejercida en solidaridad se hace dialógicamente, porque cada quien somos seres con nuestras condiciones racionales, autónomos, que vamos a participar en el diálogo, pero lo vamos a hacer solidariamente. Lo vamos a hacer con un hablante al que pedimos que argumente, al que escuchamos los argumentos y tratamos al final de llegar a un acuerdo motivado racionalmente. Yo creo que ese es el tipo de moral o de ética que habría que ir intentando transmitir en una educación en la que hay unos mínimos, en lo que sí que estamos de acuerdo, unos mínimos, creo, de autonomía, de solidaridad, de tolerancia, de racionalidad, etcétera. Y esos mínimos serían los que hacen posible la convivencia de los máximos. Y aquí, para ir acabando ya, hago una distinción entre éticas de mínimos y éticas de máximos, que a mí me parece que es muy importante, siguiendo muchas corrientes actuales, que distinguen entre lo que en el terreno moral sería lo justo y lo bueno. ¿Qué es lo justo? Lo justo es aquello que en una sociedad es exigible a todos. Lo justo siempre se refiere a unos mínimos. En una sociedad democrática, las exigencias de justicia siempre van con las exigencias de respeto a derechos que son derechos subjetivos, y esos serían los mínimos de justicia. En ese punto, una democracia no tiene más remedio que ser intolerante, es decir, exigente. Los mínimos de justicia tienen que exigirse y ser respetados. Esas son reglas de juego que ponemos, y ahí sí que, decía yo antes lo del subjetivismo, ahí no hay subjetivismo. Hay unos mínimos de justicia que son innegociables. Y entonces ahí no entraremos con que si esto es muy subjetivo o no. Pero no solamente la moral la componen esos mínimos de justicia, sino que la otra gran idea moral es la idea de lo bueno, la idea de vida feliz, la idea de vida plena, la idea de formas de vida. Lo que no puede imponerse moralmente es una forma de vida a todos los hombres, como si todos los hombres tuvieran que tener la misma idea de vida feliz, como si todos tuvieran que tener la misma idea de vida buena. Así como los mínimos de justicia sí que hay que exigirlos a todo el mundo, los máximos de felicidad no se imponen a todo el mundo, sino que la gente tiene derecho a tener sus proyectos de vida buena, tiene derecho a tener sus proyectos de vida feliz, y ahí radicaría fundamentalmente ese pluralismo en el que nadie puede ser impositivo, sino que todo el mundo tiene que respetarse desde unos mínimos que se exigen. Yo creo que la educación moral tiene que ir en el doble camino de los mínimos y los máximos. De los mínimos, que son los que una escuela pública debe transmitir y que irían por el terreno de la actitud dialógica que antes he comentado, porque me parece innegociable y irrenunciable, y el terreno de los máximos diciendo desde esa actitud básica que la tolerancia con respecto a los máximos es un requisito indispensable de una democracia que se comporte como tal.
cualquiera que quiera imponer sus máximos a otros está yendo en contra de lo que es un ideal democrático. Pero cualquiera que renuncie también a los mínimos está igualmente yendo en contra de lo que es una sociedad democrática, porque los mínimos son innegociables. Esto obliga a transmitir esa actitud dialógica para que, iba a decir nuestros hijos, pero yo como yo no tengo, pues los que tengáis hijos, vuestros hijos y los hijos de quienes sean, pues puedan hacer una vida que sea la que ellos han decidido, pero la que ellos han decidido racional y responsablemente, no la que han decidido así por la pura arbitrariedad, que eso no es autonomía. Autonomía, todo el mundo sabemos que es la toma de decisiones racional, argumentada, pensada, etc. Eso obliga a mucho. Eso obliga a una cosa que es lo más obvio del mundo, pero cuando la dices todo el mundo, pues es verdad. Eso obliga a tener que informarse. Mira que la cosa es tonta. Obliga a tener que informarse. Yo no sé si habéis hecho la experiencia. De medicina, ¿verdad? Casi nadie opina de medicina, porque te vas a decir, eso lo saben los médicos, que son muy sabios. De moral opina todo el mundo. Pero o sea, el genoma, todo el mundo sabe si el genoma humano bien, mal. Si usted no sabe lo que es el genoma, si usted no tiene idea de lo que es el genoma, no sabe lo que es eso, ¿cómo puede usted obrar sin manipulación genética, sí o no, si no sabe lo que es la manipulación genética? Si usted no sabe ni lo que es una eutanasia, todo el mundo tiene opinión. ¿Usted sabe lo que es una enfermedad irreversible o no? ¿Nos hemos informado? ¿Nos informamos de los casos? Resulta que de moral opina todo el mundo y nadie sabe nada. Pues mira, la gente va a tener que estudiar, porque cuando había el magisterio, se apelaba al magisterio y ya estaba, pero como no hay, la gente va a tener que estudiar y vamos a tener que informarnos de qué es el genoma humano, de qué es la ingeniería genética, porque si no, no vamos a tener posiciones dialógicas argumentadas. No vamos a ser autónomos. Nos lo van a hacer todos los que sepan. No vamos a tomar moralmente decisiones. Y la gente estará muy contenta creyéndose que ya se acabó la época de los códigos impuestos, y lo que pasa es que habrá códigos impuestos subrepticiamente, porque la gente no tendrá ni noción de qué van los temas y entonces no podrá tomar ningún tipo de decisión autónoma. O sea que primero habrá que informarse de todos estos temas y la ciudadanía vamos a tener que saber. Después vamos a tener que adoptar una actitud dialógica en la que uno no se empecina en su punto de partida, sino que va a tener que tener argumentos, va a tener que abrirse argumentativamente a los otros, va a tener que estar dispuesto a cambiar de opinión según razones por intereses universalizables, y va a tener que desarrollar un sentido de la justicia y tratar de decidirse por esos intereses universalizables y no por los intereses privados. Con lo cual me parece que nos queda mucha tarea por delante y yo de momento me callo y espero que me hagáis preguntas.